comprobantes electrónicos y su versión 4.4. Esta charla, para que lo tengan presente, esta charla tiene como fin hacer un repaso en los principales temas de comprobantes electrónicos, así como en aquellos principales campos que la Dirección General de Tributación está incorporando en la nueva versión. Por lo cual, vamos a iniciar con un tema que es muy sencillo. Yo sé que todos los contribuyentes ya lo conocen, pero es importante repasarlo y tenerlo claro porque hoy día hemos tenido todavía contribuyentes que no tienen claro este tema. Entonces es importante volverlo a repasar. Y en este caso es tener en cuenta qué es un comprobante electrónico. Ya que el comprobante electrónico no es este documento que se entrega en PDF ni el documento que entregan de forma física, sino que el comprobante electrónico es el formato, es un archivo en formato XML. Se usa este formato por cuanto el mismo permite la lectura independientemente de la forma en que se hubiese hecho el desarrollo, independientemente del lenguaje de programación que se utiliza. Entonces, es importante que para fines tributarios, el contribuyente tiene que retener como respaldo de las ventas y compras este documento. Adicionalmente, debe tener también la confirmación por parte de la Dirección General de Tributación, por cuanto estos dos documentos van a ser el respaldo de la contabilidad. También hay que hacer un repaso de que este documento en formato XML posee una garantía en su contenido, el cual lo brindamos por medio de los mecanismos de seguridad que ofrecemos, que ofrece el Ministerio de Hacienda. En este caso tenemos como primer mecanismo de seguridad lo que es la llave criptográfica que se obtiene directamente por parte del contribuyente en el sistema ATV. Asimismo, tenemos otros dos mecanismos de seguridad adicionales que son los emitidos por el Banco Central de Costa Rica. Esto llamamos firma digital para persona física y sello electrónico para persona jurídica. Es importante tener en cuenta estos documentos como respaldo de la contabilidad, por cuanto hemos tenido muchísimas consultas por parte de contribuyentes, donde, por ejemplo, nos indican que cambiaron de proveedor y ya no tienen los archivos XML, por ejemplo, que los archivos XML se los dejó el proveedor. Hemos tenido situaciones que nos han pasado eso. Por eso es importante que los contribuyentes cuando contratan un servicio de emisión de comprobantes electrónicos, revisen la parte de almacenamiento de estos comprobantes. Si la parte de almacenamiento va a estar en el proveedor o la parte del almacenamiento y de las confirmaciones por parte del Ministerio de Hacienda va a estar a cargo de ustedes como contribuyentes, ya que acordémonos que el responsable ante la Dirección General de Tributación de mantener estos respaldos es el contribuyente, por lo cual los insto a revisar los contratos que tienen con sus proveedores con relación al almacenamiento de estos archivos, ya que, como les digo, ante la Dirección General de Tributación, el responsable de mantenerlos almacenados y custodiados es propiamente el contribuyente. Entonces es importante tener claro estos temas. Igualmente, vamos a ver cuál es el fundamento legal de estos comprobantes electrónicos emitidos en formato XML, y para esto tenemos como fundamento legal dos instrumentos legales y un instrumento meramente, podemos llamar que tecnológico. El primer instrumento legal está dado por la medio de la resolución, del reglamento bajo el numeral 44739-H, el cual se publicó el 8 de noviembre del 2024. Este es el fundamento más importante por cuanto tiene carácter de reglamento, y además poseemos una resolución que viene y acompaña a este reglamento, que es la 0027-2024, la cual sufrió una modificación con la 001-2025. Vamos más adelante a ver cuál fue esta modificación. Vamos a hacer un repaso general de los principales cambios que se vienen y se incorporan en este reglamento. Entonces, vamos a ver cuáles son estos principales cambios para que ustedes los tengan presentes. Como principal cambio, tenemos que en el reglamento se incorpora a los comprobantes electrónicos un nuevo comprobante electrónico denominado recibo electrónico de pago. Este comprobante es nuevo y nace con este reglamento y viene y se incorpora
en la nueva versión 4.4. Más adelante vamos a ver su uso y qué funcionalidad le da el Ministerio de Hacienda. Otro punto importante es que vienen y se regulan de una forma diferente todos aquellos artículos relacionados propiamente con las herramientas de emisión de comprobantes electrónicos. Entonces, por ejemplo, había un artículo que establecía cuáles eran los requisitos mínimos que tenía que tener una herramienta de emisión gratuita. Entonces venía y decía cuáles eran estos requisitos mínimos. No obstante, se modifica este artículo en el entendido de que ya estos requisitos mínimos no es únicamente para una herramienta gratuita, sino que es para cualquier sistema de emisión de comprobantes electrónicos. Aquí hago una aclaración que hemos estado leyendo en redes sociales y lo hemos visto en publicaciones, donde indican que la herramienta del Ministerio de Hacienda, la nueva herramienta llamada Tico Factura, esta herramienta no va a estar a disposición de todos los contribuyentes. Esto quiero aclarar que no es correcto. Ticofactura va a estar a disposición de todos los contribuyentes que deseen utilizarla y que se adapte a su giro comercial. Y esta herramienta nueva va a ser puesta a disposición a partir del 1 de septiembre. Entonces, para que tengan claro este punto. Asimismo, también venimos y mejoramos la redacción de varios artículos, como el artículo que indicaba que cuando una factura es rechazada por la Dirección General de Tributación, no es necesario realizar la respectiva nota de débito o crédito. Este artículo es muy importante y es necesario que todos los contribuyentes lo lean por cuanto hay muchos contribuyentes que no conocen cuál es el procedimiento, ya que efectivamente la Dirección General de Tributación indica que cuando este comprobante es rechazado no se quiere hacer o no se debe hacer la respectiva nota de débito o crédito. No obstante, esto no se debe entender como que ya ese comprobante yo lo puedo desaparecer, llamémoslo de esa forma, de mi herramienta de emisión de comprobantes por cuanto para fines tributarios ya no tiene ninguna validez, ya que el fundamento legal indica que para que un comprobante electrónico sea válido, tiene que tener el respectivo mensaje de aceptación por parte de tributación. Al ser rechazado por tributación, no tiene ese fundamento para convertirse en un documento válido para el respaldo de créditos o gastos deducibles. Es por esto que no es necesario hacer la respectiva nota de crédito. No obstante, eso no quiere decir que yo voy a eliminar este comprobante de mi herramienta de emisión de comprobantes electrónicos. La herramienta siempre va a mantener ese comprobante, pero en un estado de rechazado. ¿Por qué? Porque ese comprobante o esa numeración consecutiva y esa clave numérica no puede ser utilizado en ningún otro documento. Entonces es importante que sepan esa separación entre no es necesario hacer la nota de crédito versus qué pasa en la herramienta de emisión de comprobantes electrónicos. También en este apartado es importante que sepan que el procedimiento como tal establece que cuando un comprobante es rechazado por el Ministerio de Hacienda, el contribuyente de forma inmediata debe proceder a generar el nuevo comprobante electrónico e indicar en el nuevo comprobante electrónico, específicamente en el apartado de información de referencia, cuál es el comprobante que está sustituyendo. Esto es sumamente importante que los contribuyentes lo realicen por cuanto el documento de referencia va a ser el que va a ser tomado por el Ministerio de Hacienda, la información que está ahí, como hecho generador de esa transacción. Entonces, es importante cumplir con este tipo de normativas y con estos procedimientos, por cuanto si yo realizo una factura electrónica, resulta que la envío al Ministerio de Hacienda, no estoy atento a la confirmación, fue rechazado y me doy cuenta, por ejemplo, el día siguiente, esa factura por los mecanismos de seguridad que deben de tener los sistemas de emisión no va a permitir manipular la fecha. Y el hecho generador fue un día anterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que para fines tributarios la factura va a ser emitida, por ejemplo, el día siguiente, pero el hecho generador de ese producto, de la venta de ese producto, se da de acuerdo a la fecha que yo indique en documento de referencia. Vean la importancia solamente en este artículo. Por eso es importante que ustedes lean todo lo que es los fundamentos legales que establecen el Ministerio de Hacienda para lo que es los documentos, anexos y estructuras. Asimismo, les insto a aprovechar lo que estamos conversando para que no se lean cuando yo ocupo dar o ver cómo se maneja alguna situación de comprobantes electrónicos, no solamente lea alguno de los instrumentos legales y me quede con eso, ya que acordémonos que el reglamento como tal viene y desarrolla los términos de manera general.
se aterrizan un poquito más en la resolución y se terminan de explicar en el documento de anexos y estructuras, por lo cual es importante tener claro estos tres documentos al momento de que yo quiero saber cómo funciona cierta transacción dentro de los comprobantes electrónicos. Asimismo, también venimos y modificamos ciertos artículos en el entendido, por ejemplo, tenemos el caso de exenciones, el cual retiramos del artículo ciertas transacciones. No quiere decir que están obligados a emitir comprobantes electrónicos, sino era que ya había una ley especial o ya se existía una ley que los excluía de la emisión de comprobantes, de emitir comprobantes electrónicos, entonces no era necesario tenerlos en este artículo, entonces se retiraron del reglamento. No obstante, igual se incluyeron dos nuevas exenciones que para este caso tenemos lo que son los intérpretes indígenas, el cual con el fin de que esta población tenga acceso a una ley pronta y cumplida, se les da la posibilidad de la no emisión o se encuentran exentos de la emisión de comprobantes electrónicos y también se incluye como exención cuando yo recibo una donación. Esto es importante porque, perdón, inclusive como ya la ley de donaciones lo establece, ya la ley de donaciones establece que cuando yo emito o yo recibo, perdón, una donación, no es necesario realizar el respectivo comprobante electrónico. No obstante, había muchísima confusión con relación a este tema y recibíamos muchas consultas. Entonces, lo que se hace es que se incorpora dentro del reglamento en la parte de exenciones y se le indica al contribuyente que cuando va a recibir una donación no es necesario emitir el respectivo documento electrónico para esa donación, sino que yo emito el documento que establece la ley o el reglamento de donaciones y con este ya es suficiente para este respaldo. Vamos a ver también, estos son los principales cambios que podemos decir que estamos haciendo en el reglamento de comprobantes electrónicos. No obstante, como les indico, los llamo a leer de forma íntegra este instrumento legal para que estén enterados de todo lo que se regula en este reglamento. Ahora vamos a ver cuáles fueron los principales cambios que se hicieron en la resolución que se publicó el 19 de noviembre del 2024. En este caso, la resolución 0027-2024, la cual viene y deroga la resolución 033-0019. En esta resolución venimos y le damos respaldo legal a lo que es la nueva estructura denominada versión 4.4. Entonces, esta nueva resolución viene, indica y le da el respaldo a esta nueva versión. Asimismo, como les indiqué anteriormente, el reglamento toca temas generales y en la herramienta lo que hacemos es que venimos y los aterrizamos un poquito más. Asimismo, también para que tengan claro, se saca de lo que son la resolución lo que era la conformación de la clave y la numeración consecutiva. Esto por cuanto es un tema más técnico que legal, entonces se extrae de la resolución y se incorpora al documento de anexos y estructuras. Aquí esto es importante que ustedes lo conozcan, el cómo se debe realizar esta clave y cómo se debe realizar este consecutivo. Aquí aprovecho para indicar, por ejemplo, la clave viene compuesta de una serie de características que el Ministerio de Hacienda ha establecido. Dentro de esto tenemos los ocho últimos caracteres. Los 8 últimos caracteres corresponden al código de seguridad. Aquí es importante que ustedes revisen que realmente se esté realizando un código de seguridad. Esto por cuanto es de suma importancia que sea un código de seguridad, que sea, si tienen un proveedor, que el proveedor mantenga sus políticas de cómo generó este código de seguridad, o si ustedes son dueños de su propio desarrollo, que ustedes mantengan estas políticas de cómo se genera este código de seguridad. Esto con el fin de que de que otras personas no puedan obtener de forma fácil cómo generan ustedes esa clave numérica. Entonces, es importante que tengan cuidado, por ejemplo, con este código de seguridad y que empiecen a revisar que realmente este código de seguridad no cualquier persona lo puede generar, ya que hemos visto casos que inclusive el código de seguridad es el mismo código, por ejemplo, del consecutivo de la factura.
Entonces, es muy fácil para cualquier persona que quiera obtener información de la cantidad de claves que ustedes han emitido, conformar estas claves. Y la idea de estas claves es que sea el propio contribuyente el que diga, no, esta clave no es mía porque inclusive el código de seguridad se está generando diferente a como se genera en mi herramienta. Entonces, vea algo tan fácil como este código de seguridad, vea la importancia que tiene. Entonces es importante que los insto a que revisen todo este tipo de situaciones dentro de la factura electrónica. Nosotros como Ministerio de Hacienda no intervenimos, no damos un estándar, porque la idea es eso, no tener un estándar, sino que más bien cada contribuyente tenga su propio estándar de seguridad de cómo generarlo. Entonces es importante que revisen esto. Igualmente, esta resolución es importante que la lean de forma completa, ya que inclusive en estas vienen los transitorios de cómo la Dirección General de Tributación va a implementar esta nueva estructura. Y para esto, la resolución venía y establecía que el uso obligatorio se iba a dar a partir del 1 de junio del 2025. No obstante, producto de las observaciones que nos han hecho los contribuyentes sobre la adaptación de este nuevo sistema, lo que se hace es que se publica hacemos una ampliación de plazo, llamémoslo así, damos una prórroga general a todos los contribuyentes y con la resolución 0001-2025 venimos y otorgamos una prórroga para todos los contribuyentes y ampliamos el plazo de entrada en vigencia y lo hacemos, pasa del 1 de junio al 1 de septiembre del 2025. Entonces, es importante que conozcan esta fecha. Igualmente, el Ministerio de Hacienda, a partir del 1 de abril del 2025, para aquellos contribuyentes que ya se encuentren preparados y quieran utilizar ya la versión 4.4, pueden utilizarla sin ningún problema a partir del 1 de abril. Pueden utilizarla en producción. Y aclaro que en producción, por cuanto el Ministerio de Hacienda, a partir del 1 de febrero, ya puso a disposición de los contribuyentes el sitio para pruebas. Entonces, aquí es importante tener presente que conforme a estas fechas que estoy indicando, se va a dar una situación especial, que es que pueden utilizarla de forma voluntaria a partir del 1 de abril y de forma obligatoria a partir del 1 de septiembre. Por lo que quiere decir que a partir del 1 de abril del 2025 hasta el 1 de septiembre del 2025 va a haber o va a existir una convivencia entre la versión 4.3 y la versión 4.4. Esta convivencia lo que quiere decir es que el Ministerio de Hacienda va a aceptar para el respaldo de ingresos y egresos dentro de la contabilidad cualquiera de los documentos que contengan estas dos versiones, 4.3 o 4.4, claro, en el tanto y en el cuanto posean la aceptación por parte del Ministerio de Hacienda, porque como les he dicho, la factura electrónica o el archivo XML no tiene ninguna validez si no tiene respectiva confirmación por parte de Hacienda de ese documento. Les vuelvo a recalcar, por lo cual es de suma importancia que el contribuyente tenga dentro del respaldo de su contabilidad ambos archivos, tanto la factura como la aceptación por parte del Ministerio de Hacienda. Y esto aplica para todos los tipos de comprobantes electrónicos. Entonces, hasta aquí hemos visto entonces qué es un comprobante electrónico y cuáles son los diferentes fundamentos legales que tiene el comprobante electrónico. Existe un documento adicional que es de suma importancia, como les hemos venido hablando, que es el de la estructura versión 4.4, que no es un fundamento legal como tal, pero sí viene y marca qué es lo que todo el contenido de la factura, cuáles son los campos que se incorporan dentro de la factura y cómo se deben de utilizar. Aquí es importante también indicar que en esta nueva versión se agregan muchas explicaciones al pie del documento, entonces es importante que lo revisen de una forma adecuada. Entonces ya con esto vemos todo lo que es el fundamento legal de comprobantes electrónicos. Asimismo, vamos a ver, hasta aquí vimos qué es un comprobante electrónico, cuál es el fundamento legal. Ahora vamos a ver lo que son los diferentes roles que establece el Ministerio de Hacienda para el uso de comprobantes electrónicos. Entonces, dentro de estos roles, vamos a ver que existen 5 diferentes roles, de los cuales 3 pertenecen directamente a contribuyentes. Uno es meramente informativo a la Dirección General de Tributación
y el otro es el último sería el rol que no se debe inscribir ante la Dirección General de Tributación, pero ya casi vamos a proceder a explicarlo. Entonces, vamos a iniciar con el primer rol, que es el rol de emisor receptor electrónico. Este rol, y para que quede claro, estos roles se le indican al Ministerio de Hacienda al momento de completar el 140 o el 141. Tiene un apartado de estos formularios que se denomina método de facturación. En el método de facturación yo le debo de indicar al Ministerio de Hacienda bajo qué rol voy a utilizar factura electrónica. Esto es importante ya que el rol nos da una serie de información a tributación, como por ejemplo el primer rol, emisor receptor electrónico. Este rol es dado a aquellos contribuyentes que se encuentran inscritos en un régimen general. Entonces, todo contribuyente que se inscriba en un régimen general, al momento de llenar el 140 y 141, debe de indicar el rol de emisor receptor electrónico. Tenemos el segundo rol, el cual es específico para aquellos contribuyentes que se encuentran en un régimen especial. Llámese régimen de tributación simplificado o el REA, que es el régimen agropecuario. Entonces, cualquier contribuyente que se encuentre en este rol, sabemos que la norma propia que regula este régimen dice que no están obligados a la emisión de comprobantes electrónicos. No obstante, si ellos de forma voluntaria quieren utilizar los comprobantes electrónicos, pueden hacerlo sin ningún problema e informarlo al Ministerio de Hacienda por medio del documento de 140 o 10 de 141 en el apartado de mecanismo de seguridad. Tenemos un tercer rol que es el rol de receptor electrónico no emisor. Este rol es específico para las entidades del Estado, los cuales por su naturaleza realizan compras, no obstante no emiten comprobantes electrónicos. Entonces, este rol es específico para todas estas entidades del Estado. Tenemos el cuarto rol. El cuarto rol podemos verlo como el rol que informa al Ministerio de Hacienda sobre una situación especial en comprobantes electrónicos. Y es que yo voy a ser proveedor de sistemas de emisión de comprobantes electrónicos. Entonces, todos aquellos proveedores, cuando realizan el 140 y 141, le informan al Ministerio de Hacienda que ellos son proveedores de sistemas de emisión de comprobantes electrónicos. Y tenemos el último rol que se llama receptor manual. No obstante, hay que tener presente que este rol se llama receptor manual. No obstante, el contribuyente o la persona que se encuentra en este rol puede recibir la factura por medios tecnológicos o por correo electrónico sin ningún problema, ya que este rol es específico para lo que llamamos consumidor final, aquella persona que no se encuentra inscrito ante el Ministerio de Hacienda y el emisor, cumpliendo con la normativa tributaria, emite el comprobante electrónico y se lo entrega. Como repito, esta entrega puede ser de manera impresa, puede ser por correo electrónico o puede ser puesto a disposición por cualquier medio tecnológico. Entonces, ya hasta aquí hemos hecho el repaso de lo que es una factura electrónica, ya hicimos el repaso del fundamento legal de estas facturas electrónicas, hemos hecho el repaso de los diferentes roles que intervienen en la factura electrónica. Ahora vamos a hacer un repaso de los diferentes tipos de comprobantes que se utilizan en factura electrónica, perdón, en comprobantes electrónicos, porque cuando hablamos de comprobantes electrónicos, hablamos de el término en general. Cuando hablamos de un tipo en específico, ya podemos ver que tenemos a partir de la versión 4.4, 6 tipos distintos. En la versión 4.3 teníamos 5 tipos distintos. Aquí también es importante aclarar para el tema, para fines de la presentación y de esta charla, que vamos a proceder a revisar ciertos campos específicos que se están incorporando con la nueva versión. Estos campos los vamos a ver en el tipo de factura denominado factura electrónica. No obstante, estos campos están en todos los tipos de comprobantes, ya que para fines tributarios la estructura es exactamente la misma para todos los tipos de comprobantes. La diferencia está en el tipo de transacción que yo voy a realizar y en algunos el campo es obligatorio, en el otros es opcionales y inclusive en unos es inexistente, o sea, ni tan siquiera debería estar en ese tipo de comprobante. Entonces, la estructura es una
única para todas. Entonces, los campos que vamos a ver en la factura electrónica aplica para todos los tipos de comprobantes. Entonces, vamos a iniciar a ver estos campos. Primero vamos a conceptualizar los tipos. El primer tipo que tenemos es la factura electrónica. Aquí es de suma importancia, perdón, aquí es de suma importancia tener claro que la factura electrónica es conceptualizada por el Ministerio de Hacienda para lo que llamamos transacciones B2B. ¿Qué quiere decir esto? Transacciones entre contribuyentes. Este tipo de documento electrónico, el Ministerio de Hacienda lo conceptualiza de forma tal que es el respaldo que debe tener un contribuyente para los ingresos, egresos o créditos. Lo que quiere decir que yo no puedo tener, por ejemplo, un tiquete electrónico en una venta nacional. Yo no puedo tener un tiquete electrónico propiamente para respaldar un ingreso o un ingreso. Todo tiene que estar en factura electrónica. Entonces, conceptualizamos ya lo que es la factura electrónica. La factura electrónica es para ventas entre contribuyentes. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los principales campos que vienen y se incorporan o se modifican con esta nueva versión que es la 4.4. Y para esto tenemos el primer campo o la primera gran noticia que se incorpora en esta nueva versión 4.4 es que el Ministerio de Hacienda viene y amplía los diferentes tipos de identificación. Anteriormente, en la versión 4.3, teníamos únicamente los tipos de identificación que eran emitidos por instituciones del Estado. Llámese Ministerio de Hacienda para un NITE, Migración y Extranjería para DIMEX, Registro Nacional para Personas Físicas y Registro Civil para Personas Físicas y Registro Nacional para Personas Jurídicas. No obstante, en esta nueva estructura venimos e incorporamos dos tipos de cédulas. Ahorita vamos a iniciar a ver la primera que se encuentra en el apartado de encabezado. Por cuanto la factura, para el que no conoce cómo se encuentra establecida, viene formada por bloques. Entonces viene el bloque del encabezado, bloque propiamente que distingue lo que es el producto, que es el detalle de la mercancía o servicio prestado, viene un bloque identificativo, que es el de información de referencia, hasta el bloque final, que es el de mecanismo de seguridad. En este caso, vamos a iniciar con el primer bloque de encabezado, viendo el primer campo que, como les indico, corresponde a la identificación de no domiciliados. Esto es sumamente importante porque vamos a ver que este tipo de identificación de no domiciliados se va a repetir en los diferentes tipos de comprobantes electrónicos, pero con funcionalidades distintas. Entonces, es importante que ustedes conozcan cuál es el uso que se le debe dar a este tipo, ya que no es un uso indiscriminado, no es que yo lo puedo usar cuando yo quiera, sino que ya es específico. Ya el Ministerio de Hacienda estableció cuál es su uso dentro del tipo de comprobante electrónico llamado factura electrónica. Entonces, para este caso, tiene que tener claro que en la factura electrónica se utiliza este tipo de identificación cuando estamos realizando transacciones de mercancías no domiciliadas o lo que llamamos tributariamente como ventas sucesivas. Entonces, si yo estoy realizando una venta sucesiva, el Ministerio de Hacienda me indica que yo lo que tengo que hacer es una factura electrónica y utilizar este tipo de identificación. Asimismo, hay que tener presente que este tipo de identificación de no domiciliado en la factura electrónica se encuentra ligado a otros campos con el fin de que el contribuyente no lo utilice indiscriminadamente y cuando él quiera, sino que es para un tipo de transacción específica y ya lo vamos a ver más adelantico cuál es el campo. Igualmente, se agregó la parte de ID del proveedor o identificación del proveedor. Esto es sumamente importante para la Dirección General de Tributación, conocer cuáles son el proveedor o cuál es el proveedor de ese comprobante electrónico. Esto es con el fin de realizar controles por parte del Ministerio de Hacienda sobre los comprobantes electrónicos. Y para esto tienen que tener en cuenta ciertas situaciones. Como por ejemplo, si yo tengo un proveedor, simplemente indico la cédula del proveedor mientras este proveedor sea nacional y se encuentre inscrito ante la Dirección General de Tributación. Pero bajo el artículo de transparencia tecnológica, el Ministerio de Hacienda
no interviene o no le dice al contribuyente, usted tiene que usar uno u otro sistema, sino que queda en criterio del contribuyente si contrata a un proveedor, si hace su propio desarrollo o si lo que contrata es un servicio. Entonces, todo va a depender del giro comercial del contribuyente y lo que el contribuyente considere que es lo que más se adapta a su a su negocio. Entonces, aquí tenemos dos situaciones, como por ejemplo, cuando el contribuyente es el propio desarrollador. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi propio desarrollo. Yo soy una empresa que soy grande, tengo mi departamento de informática y hago mi propio desarrollo. Entonces, en estos casos, el contribuyente tiene que indicar la cédula del mismo contribuyente, o sea, del emisor. Entonces, ¿en quién es el proveedor? Yo indico que yo tengo mi propio desarrollo indicando la cédula del emisor. O, por ejemplo, si contrato a algún proveedor internacional que no se encuentre inscrito ante la Dirección General de Tributación, en esta situación igual yo tengo que indicar el número de cédula del emisor, que es el contribuyente. Aquí es importante tener claro algo, que es que aun cuando el Ministerio de Hacienda no exige utilizar otro sistema, que sea un desarrollo propio, que sea un desarrollo contratado, esto quiere decir, y la misma norma lo establece en el artículo 12 del Código Tributario, que dice que relaciones entre terceros no tienen por qué verse perjudicado el fisco, lo que quiere decir que el contribuyente, depende de la opción que opte, tiene que ser responsable al momento de optar esta decisión. Porque acordémonos que el responsable ante el Ministerio de Hacienda es el contribuyente. Por lo cual, aquí los insto a que independientemente del tipo de sistema que utilicen, cuando se unan, por ejemplo, si van a contratar al desarrollador, que tengan la parte de asesoría tributaria. ¿Por qué? Porque tenemos muchos campos, muchas condiciones que ustedes como contribuyentes son los que tienen que indicarle a sus desarrolladores cómo ustedes van a manejar la factura electrónica, en cuáles casos ustedes las mercancías que están vendiendo son exentas, en cuáles casos las mercancías que ustedes venden son no sujetas. Entonces, todo este tipo de situaciones o cuáles son las, por ejemplo, las políticas internas que manejan de descuentos. Todo este tipo de información ustedes deben de manejarlo, ya sea con su asesor tributario y con el desarrollador para que puedan hacer los sistemas de la mejor manera posible, ya que en materia tributaria, la que marca la cancha es la norma. Entonces, la norma dice en cuáles condiciones yo puedo utilizar cierta situación, en cuáles condiciones yo puedo usar este tipo de descuentos. Todo ese tipo de situaciones es importante que ustedes como contribuyentes lo tengan mapeado y estén seguros de cómo se debe utilizar, ya que nos hemos encontrado situaciones en las cuales están utilizando los comprobantes de una forma incorrecta y esto, como les digo, va a ser, ustedes se exponen a sanciones por parte de la Dirección General de Tributación, que tienen que tener mucho cuidado, ya que no es el proveedor el que responde a tributación, sino son ustedes como contribuyentes. Por supuesto que hay una ley ya que a nosotros nos habilita como Ministerio de Hacienda a ver este tipo de proveedores como un asesor también. Entonces, podríamos también sancionar a este tipo, a los proveedores, pero acordémonos que el principal ante la Dirección General de Tributación y el que tiene que responder ante tributación es el obligado tributario. Por lo cual, los insto a ser responsables en sus sistemas de emisión de comprobantes electrónicos y no simplemente darle la tarea a un tercero para que el tercero sea el que me diga cómo yo debo de hacer las cosas, sino que ustedes son los que conocen su comercio, ustedes son los que conocen su giro comercial y por ende ustedes son los llamados a asesorar a sus proveedores de sistemas de emisión de comprobantes electrónicos cuáles son las necesidades que ustedes tienen. Entonces, aquí, como les digo, aun cuando existe este artículo de transparencia tecnológica, les insisto y los insto a tener cuidado con este tipo de situaciones. Igualmente, agregamos un nuevo campo. Anteriormente, en la versión 4.3, tenemos un campo que era la actividad económica del emisor. En la 4.4 venimos y le agregamos la actividad económica del receptor. Este nuevo código es opcional, es responsabilidad del receptor dar esta información al emisor, no es responsabilidad del emisor, ya que como les digo, el campo es opcional. Si el emisor realiza la factura y no incorpora este dato porque simplemente el receptor no se lo dio, no hay ningún problema. La factura va a pasar sin ningún problema. Pero si el receptor lo ocupaba para alguna situación especial,
es obligación de él darle la información al receptor. Entonces, para que tengan claro, este campo, como les digo, es opcional. Igualmente, venimos y agregamos en el encabezado un registro especial que es el registro de bebidas alcohólicas. Este registro nace con la ley 8707. Esta ley es de aduanas y esta ley de aduanas viene y crea un código especial a los fabricantes, importadores y distribuidores. Por lo cual aquí hay que tener presente que el código no es al producto, sino es al importador, distribuidor o fabricante al que se le otorga. Entonces, cuando yo vendo una bebida alcohólica, tengo que tener cuidado siempre de indicar o llenar este campo. Por cuanto aún cuando la factura no va a ser rechazada, esas facturas van a tener una marca para posteriores controles. Entonces, evitémonos todo este tipo de situaciones que nos pueden acarrear multas ante el Ministerio de Hacienda, teniendo cuidado con esta situación. Igualmente, agregamos otro campo que se llama condición de la venta. Este es uno de los campos que les indiqué anteriormente cuando estábamos hablando del campo de identificación no domiciliado, que les dije que se agregaban campos para poder controlar que este tipo de identificación no lo utilizaran de forma indiscriminada. Uno de estos campos está en condición de la venta. Este campo ya existía en la estructura como tal, la condición de la venta ya estaba, aquí donde el contribuyente indicaba si era crédito, si era contado, todo este tipo de información la indicaba en esta condición. Ahora agregamos un nuevo código que es venta de mercancías no nacionalizadas. Lo que quiere decir que para yo poder utilizar el tipo de identificación de no domiciliado, tengo que indicar en el tipo de condición de la venta que la venta es una mercancía no nacionalizada, lo que se conoce en materia tributaria como ventas sucesivas. Entonces, es importante tenerlo claro porque si yo utilizo el comprobante electrónico como no domiciliado, pero si no marco esa característica especial, como le digo, se puede ver acreditado a sanciones. Igualmente, también un campo que ya existía, pero lo estamos modificando, es el campo de plazo de crédito. Anteriormente, los contribuyentes podían indicar el plazo en meses, podían indicarlo en días, inclusive hasta letras. Hoy día, con la nueva versión 4.4, se limita el campo y se le indica al contribuyente que el plazo tiene que ser dado en días, por lo cual es importante y por esto les digo, ustedes no pueden simplemente decir, ya contrato un sistema de emisión de facturas electrónicas y me desentiendo de todo lo demás. No, porque ya aquí para poder manejar este campo son ustedes, contribuyentes, los que tienen que inclusive asesorar a la persona que emite el comprobante, ya que el proveedor le va a permitir, le va a entregar la herramienta con este campo. Pero el cómo lo usan son ustedes los que tienen que saber. Ustedes tienen que decirle a la persona que tienen contratada para emitir comprobantes electrónicos, indicarles, mira, en el plazo de crédito, si el plazo es a un mes, ya no se puede indicar uno o un mes, como lo hacía antes, sino que ahora yo, si depende del mes, indico 31 o 28 días. Entonces, esa asesoría son ustedes o su asesor tributario, en el caso de que lo tengan, quienes deben de asesorar a las personas que emiten los comprobantes para que la información llegue como tiene que ser al Ministerio de Hacienda. Entonces, vuelvo a insistir, no abandonen los sistemas de emisión de comprobantes electrónicos, no lo dejen en manos únicamente del proveedor, ya que la responsabilidad son ustedes, ya que como les digo, por ejemplo, este campo, y el proveedor le va a dar el campo. Les va a dar el campo para que ustedes lo indiquen, pero son ustedes los que tienen que, como les digo, instruir a las personas emisoras para que lo hagan de una forma correcta. Entonces, los insto a poner atención a los sistemas de emisión de facturas electrónicas, así propiamente como a los procedimientos, el cómo los están aplicando. Esto es importante porque, como les digo, nos hemos topado situaciones en las cuales el contribuyente se puede ver o se puede hacer acreedor a sanciones sumamente importantes simplemente por estar haciendo un mal uso, como por ejemplo el utilizar de forma incorrecta la parte relacionada a regalías y bonificaciones, que después lo vamos a ver más adelante en un campo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con todo este tipo de situaciones. Hasta aquí vimos el bloque de factura electrónica con los principales campos o consideramos que son los principales campos, ya que no podemos indicarlos todos por la cantidad de tiempo que conllevaría ver todo esto
Entonces, indicamos cuáles son los principales campos, pero lo insto que deberían o deben, como obligación, ir y revisar toda esta información de comprobantes electrónicos. Igualmente, tenemos un campo de tipo de transacciones, el cual es opcional, pero es para que los contribuyentes puedan indicar aquellas transacciones especiales que están realizando dentro de la factura electrónica. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo marcar esta transacción indicándole al Ministerio de Hacienda, para ponerles un ejemplo, que esta transacción obedece a un autoconsumo. Esto es por cuanto ya sabemos que cuando es autoconsumo tiene un tratamiento fiscal diferente cuando son, por ejemplo, bienes de capital y por alguna situación tributaria debo de facturar ese bien de capital, porque como les digo, cada transacción la factura y sus desarrolladores les van a dar los campos, pero son ustedes, y vuelvo a insistir, y disculpe que insista tanto, pero nos hemos encontrado muchos errores por parte de los contribuyentes y lo que alegan, es que a mí me dieron la herramienta así. Sí, el proveedor te va a la herramienta así porque eso es lo que la herramienta tiene este campo, pero el cómo debo de utilizarlo son ustedes, contribuyentes, los que deben de saber cómo se utilizan estos campos. Entonces es importante tener cuidado en todo este tipo de situaciones. Y como les digo, instruir a las personas que les va a estar colaborando en la emisión de comprobantes para que lo hagan de una manera correcta. Igualmente, estamos agregando en detalle la mercancía o servicios prestados dos registros o campos especiales para poder identificar ciertas transacciones especiales, como por ejemplo, se agrega el campo de BIN. Este lo que hace es que cuando yo estoy transando algún producto relacionado a vehículos, embarcaciones o aeronaves, tengo que llenar este campo de forma obligatoria. Insisto, el campo es obligatorio para cuando yo realizo este tipo de transacciones. No obstante, dentro de la estructura como tal, es un campo opcional, ya que no son todas las transacciones las que tienen que llenarse este campo. Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque si yo vendo, por ejemplo, un vehículo y como el campo es opcional, simplemente y no tiene ningún control adicional, simplemente no lo llené, se envía al Ministerio de Hacienda, la factura va a pasar sin ningún problema. El tema es que se pueden ver expuestos a sanciones, inclusive los llamo a que revisen el mensaje de validación por parte de Hacienda, porque este tipo de campos, por ejemplo, en el campo de que simplemente como el campo es opcional y yo no lo llené, aquí simplemente yo lo envío, la factura pasó, pero tienen que tener claro que cuando el Ministerio de Hacienda devuelve este mensaje, les va a hacer una advertencia y les va a decir, estimados contribuyentes, están utilizando un CABIS relacionado a un vehículo, embarcación o aeronave y no están indicando el código de BIN. Entonces, para que tengan cuidado, aquí es por les digo, ustedes contratan un desarrollo y ustedes son los responsables de saber cómo voy a utilizar yo este desarrollo, porque inclusive si yo, ejemplo, y les pongo como ejemplo, si yo vendo este tipo de servicios, por ejemplo, soy una venta de vehículos, yo le puedo decir a mi desarrollador o a la persona que yo estoy contratando el servicio, mira, ustedes me podrían hacer que este campo, aun cuando la estructura es de carácter opcional, para que la persona que está facturando no se equivoque y siempre lo llene, que sea obligatorio, o sea, que no se envíe hasta el Ministerio de Hacienda hasta que se complete este campo. O inclusive, si ya se identificaron los CABIS, que diga, ok, si es este CABIS, este campo para fines de la herramienta sea obligatorio. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que yo estoy insistiendo, que ustedes como contribuyentes tienen que tener esa relación estrecha con sus proveedores, porque ustedes son los que dictan la pauta de lo que quieren en su desarrollo o en su sistema, en el caso que se lo permita el desarrollador. O si el desarrollador, por ejemplo, le indica, no, mira, es que no puedo convertirlo en desarrollo porque el desarrollo es estándar, por ejemplo, y es el mismo para todos. Entonces, son ustedes los llamados a tener cuidado en este campo. Entonces, decirle a las personas que están emitiendo, acuérdense, cada vez que realizan la venta de un vehículo, tienen que llenarme este campo. Pero ya ustedes por lo menos saben cómo se va a manejar el campo, que eso es lo que estoy insistiendo, contribuyentes. Porque acordémonos, esto lleva sanciones y las sanciones son hacia ustedes como contribuyentes. Ustedes son los principales responsables. Por ejemplo, no puede ser posible que uno
como funcionario tributario o algún funcionario tributario lleguen de ustedes a algún comercio, haga consultas sobre la herramienta, sobre este campo, sobre este otro campo y no sepan. O sea, yo no sé, tengo que llamar al proveedor, el proveedor es el que sabe. No, eso no es correcto. Les insto a que no tengan esa práctica, porque esa práctica, como les digo, puede ser peligrosa y les puede acarrear muchas sanciones. Inclusive, el simple hecho de estar emitiendo facturas no autorizadas por Hacienda, acordémonos que la primera sanción son 2 salarios base, pero posteriormente en una reincidencia es hasta el cierre del negocio por 5 días, por lo cual es un tema bastante importante que ustedes sepan el cómo estamos manejando la herramienta, ya que como les digo, el responsable son ustedes ante tributación. Igualmente, como campos especiales y para continuar, agregamos un campo denominado registro de medicamentos. Este campo es importante indicar que se agregó desde la estructura 4.3 y esto fue un tema de urgencia país por la importancia y lo que estaba sucediendo con los medicamentos. Entonces, fue sumamente importante empezar a controlarlo lo antes posible. Entonces, se agregó en la estructura 4.3 a partir del 1 de enero del 2025. Aquí también, contribuyentes, es importante tener claro lo siguiente, y es qué considera el Ministerio de Hacienda como medicamentos para llenar este campo específico. Y para esto tenemos que tener claro 3 situaciones. La primera es que, como bien lo dice el campo, tiene que ser un medicamento. La segunda, que este medicamento sea de consumo humano. Por lo cual, si es para consumo animal, no es necesario llenar el campo. Y el tercer requisito fundamental es que posea el producto un registro por parte del Ministerio de Salud. Y hago esta aclaración por cuanto hay contribuyentes que tienen la venta de medicinas naturales, pero hay medicinas naturales que cumplen con estas 3 características, por lo cual deben de completar este campo. Entonces, vuelvo a repetir, independientemente del tipo de medicina, si es farmacéutica o es natural, mientras cumpla con las 3 características que le estoy indicando ahorita, que es que sea un medicamento, volvemos a repetir, que sea un medicamento, que sea de consumo humano y que tenga un registro por parte del Ministerio de Salud, es de carácter obligatorio completar este campo. Otro campo importante que se está agregando es el campo de descuentos, regalías y bonificaciones. Bueno, no se está agregando, ya existía. Si no, lo que hacemos es que lo venimos y lo regulamos de una mejor manera, por lo cual es importante que el contribuyente tenga claro, primero, ¿qué se considera un descuento por el Ministerio de Hacienda? Acordémonos que todo no es un descuento. El Ministerio de Hacienda ya establece unas reglas de qué es un descuento. Entonces, no es cualquier cosa, no es que simplemente llega un contribuyente, llega un cliente y yo le digo, me cayó bien, voy a hacerle un descuento. No, tengan cuidado. Ya el Ministerio de Hacienda establece cuáles son los descuentos. Pero adicionalmente, venimos y regulamos la parte de regalías y bonificaciones, que inclusive, por ejemplo, si yo estoy haciendo la regalía de un producto y ese producto yo lo estoy regalando, pero le estoy cobrando a mi cliente el impuesto, le hago una marca específica al sistema de comprobante electrónico para que el Ministerio de Hacienda sepa que ese IVA va a ser pagado por mi cliente. O si yo estoy regalando y el producto y además también el impuesto, o sea, es una regalía completa, igual yo le indico al Ministerio de Hacienda qué tipo de regalía es. Entonces es importante y los llamo para que revisen todos los tipos de regalías y descuentos que el Ministerio de Hacienda establece en el documento o en las notas propiamente del documento, anexos y estructuras. Y aquí, para aquellos contribuyentes que tienen ya las políticas bien establecidas de descuentos, revisen estas políticas de acuerdo a lo que ya establece el Ministerio de Hacienda. Otro campo importante que se agrega es el campo de desglose de surtido. Aquí pongan mucha atención porque miras que hemos encontrado muchas situaciones, inclusive hasta en redes sociales, personas que han explicado este campo y lo han explicado de forma incorrecta, por lo cual ha llevado a contribuyentes a cometer o lo va a llevar a cometer errores dentro de su desarrollo o dentro de lo que le van a solicitar a sus proveedores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que primero tener claro un tema. Y es, ¿qué considera el Ministerio de Hacienda un combo o un surtido?
Entonces, con base a esto ya se nos debe levantar una alerta. Quiere decir entonces que ahora vamos a tener qué significa un combo, un surtido para fines tributarios y qué significa un combo, un surtido para fines comerciales. ¿Y cuál sería la diferencia? Para fines comerciales, por ejemplo, cuando uno va a algún lugar de comidas, por ejemplo, venden combos. Entonces, yo puedo ir, no sé, a una soda, adquiero un combo que tiene, como muchos ejemplos he visto en redes sociales, que tiene papas y tiene pollo. Eso no es el combo o surtido que el Ministerio de Hacienda está estableciendo. El combo surtido que el Ministerio de Hacienda está estableciendo, tenemos que definirlo desde dos puntos para poder saber si es un combo o un surtido. Entonces, un contribuyente o yo como contribuyente realizo combos y surtidos. Entonces, yo lo que primero tengo que hacer es, ¿esto es un combo o un surtido para fines tributarios? Tengo que aplicar dos consultas para poder saberlo y depende de la respuesta, ¿es un combo o no? Entonces, la primera consulta que yo debo hacer es, ¿este combo o surtido viene desde la fábrica, el distribuidor o el importador? Porque la norma dice que los combos o surtidos tienen que venir desde la fábrica, el importador o el distribuidor. Es el primer punto relevante. ¿Qué quiere decir? Que si un contribuyente en su comercio tiene mucho inventario de dos productos, por ejemplo, y quiere venderlos más baratos, entonces muchos lo que hacen es que puede ser, lo incluyen en una bolsa, le ponen un nudito y lo venden como lo que llaman comercialmente un combo o simplemente le ponen cinta y ese es un combo, pero para fines comerciales. ¿Qué quiere decir? Que cuando lo vayan a facturar, tienen que facturar cada uno de esos productos por separado y aplicar el descuento que quieren hacer. Eso es como se debe hacer, pero para fines tributarios no, para fines tributarios ya vimos que eso lo hizo usted ahí en su negocio, pero para fines tributarios o el que establece el Ministerio de Hacienda es el que viene desde el distribuidor, importador y fabricante. Y adicional, uno de los puntos más importantes es que para el Ministerio de Hacienda este combo o surtido se considera como un producto por sí solo, independientemente de los componentes del mismo. ¿Y a qué me refiero? Para eso el Ministerio de Hacienda estableció que los combos o surtidos tienen que tener su propio SKU o código GTIN, lo que quiere decir que, por ejemplo, si un importador, distribuidor o fabricante tiene mucho de dos productos que quiera sacar, entonces va a realizar un combo, un surtido, lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, es sacarlo del inventario, darlos de baja. ¿Y por qué? Porque ya esos productos van a desaparecer. Ahora va a aparecer un nuevo producto que yo conformé por medio de esos dos componentes. Entonces es importante, entonces ya vimos cuáles son las características que el Ministerio de Hacienda establece para que sea considerado combo o surtido y las vuelvo a repetir. Y disculpen que en esta presentación he sido muy repetitivo, pero me interesa que estos temas les quede muy claro, ya que están sacando el tiempito para escucharnos, el cual se lo agradecemos, por lo menos que les quede bien claro el cómo se está conceptualizando tributación, para que cuando vean publicaciones, no los enreden y ustedes digan, no, ya yo voy a charla al Ministerio de Hacienda y yo ya sé realmente cuál es un combo o un surtido. Y el Ministerio de Hacienda dice que para que sea combo o surtido, tiene que venir desde la fábrica, el distribuidor o el importador. Y además tiene que tener su propio SKU o código GTIN. Y para aclarar, un SKU o un código GTIN es una numeración que identifica de forma única a un producto dentro del inventario de un contribuyente. Entonces, para que tengan claro qué es un SKU o un código GTIN. Entonces, ese es el primer paso para saber si es un combo o un surtido. Y el segundo paso es si debo o no debo desglosarlo. Esto va a depender de dos características. La primera característica, si debo desglosarlo o no, es depende si este distribuidor o importador establece que ese combo tiene tarifas diferentes, va a tener que facturarlo. Si el combo, va a tener que desglosarlo. Si el combo tiene una única tarifa, todos los productos que lo conforman están, por ejemplo, a la tarifa general del 13, no tiene que desglosar los componentes del surtido. Si, por ejemplo, todas van a decir, pero solo si está tarifa general. No.
es que los componentes tengan una única tarifa, independientemente si es la tarifa del 1, la tarifa del 2, o sea, independientemente de la tarifa, es que todos los componentes tengan una misma tarifa. Si tienen la misma tarifa, no es necesario su desglose. Si tienen diferentes tarifas, hay que desglosarlo. Aquí también hay que tener presente que en el momento que la industria, el fabricante o el importador lo desglose porque tiene diferentes tarifas, el desglose se va a mantener durante toda la cadena de distribución hasta el consumidor final. Entonces, es importante que tengan eso presente. Vamos a continuar con el bloque de detalle y mercancías, con el resto de campos que se establecen. Igualmente, esto es un punto importantísimo para todos aquellos contribuyentes que posean impuestos específicos o cobrados a nivel de fábrica, ya que en la versión 4.3, el Ministerio de Hacienda no pedía que estos impuestos se indicaran dentro de la factura, sino que el contribuyente los aplicaba fuera de la factura y posteriormente en la factura ya no se visualizaban. Hoy, con la versión 4.3, el Ministerio de Hacienda ya establece todos los campos necesarios para que la persona que vende productos con impuestos específicos o cobrados a nivel de fábrica los indique dentro de la misma factura. Entonces, para que lo tengan presente, porque es muy importante esto. Asimismo, también es importante que sepan que el apartado de impuestos se convierte en carácter obligatorio. Anteriormente, con la versión 4.3 era opcional. Con esta nueva versión se convierte en carácter obligatorio, lo que quiere decir que el Ministerio de Hacienda realiza una serie de codificación, por ejemplo, cuando el producto está exento, cuando el producto está no sujeto, y aquí es importantísimo y vuelvo a insistir que ustedes asesoren o se asesoren de su contador o de su asesor tributario como tal de si yo no, yo desconozco, por ejemplo, qué significa no sujeto. Primero, la ley ya establece cuáles son los sujetos y establece características especiales a los no sujetos, como por ejemplo, viene e indica que hay transacciones no sujetas que dan derecho a crédito pleno. Y hay transacciones no sujetas que no dan derecho a crédito pleno. Entonces, todas esas diferencias yo tengo que ya conocerlas dentro de mi comercio. Entonces, esta nueva versión les está exigiendo a ustedes como contribuyentes, tienen que saber qué es lo que ustedes están vendiendo y cómo lo están vendiendo. Porque, por ejemplo, si lo que estoy haciendo son ventas no sujetas, se solicitan que ustedes marquen qué tipo de venta no sujeta es. Si es no sujeta con derecho a crédito, pleno o no sujeta sin derecho a crédito pleno. Entonces, vea la importancia que ya ustedes por lo menos repasen la ley del IVA, el reglamento del IVA, lo que establece el Ministerio de Hacienda ya propiamente, de que es un no sujetos que los envía a la ley del IVA para que ustedes puedan conocer toda esta información. Igualmente, en el apartado de campos de exoneración, este apartado viene y se realiza una codificación de las instituciones y además, para que sepan, digamos, si yo estoy haciendo una exoneración relacionada a una ley, se exige que tenga que indicarse la ley, el artículo y el inciso. Esta información, por supuesto, que el que me la va a dar es el receptor de esa factura. Él es el que conoce bajo qué ley él está exento, qué artículo y qué inciso. Entonces, esto es responsabilidad del receptor que está comprando exonerado, saber esta información para poder dársela a ustedes, ya que acordémonos que también la norma tributaria exige al emisor tener el respaldo de esa exoneración. Entonces, es importante tener claro esto. Asimismo, se agregó un campo que se llama impuestos asumidos por el emisor. Este campo tiene una relación con el campo que vimos anteriormente de regalías y bonificaciones, ya que, por ejemplo, si yo le indico al Ministerio de Hacienda que el impuesto yo lo voy a asumir, entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo calculo dentro de la factura, pero en total, en la parte de detalle, mercancía y servicio prestado, yo le indico al Ministerio de Hacienda que yo estoy asumiendo ese monto. Entonces, el mismo monto que calculé, lo traslado a este campo.